Siempre hemos considerado de que el pueblo salvadoreño es el verdadero gestor de la paz. Ese mismo elemento hace que el proceso sea irreversible. Los acuerdos son acuerdos de tipo político que realizó el presidente de la República y en los cuales no ha participado la Corte Suprema de Justicia ni han sido avalados por la Asamblea Legislativa, entonces no son leyes de la República. ¿Por qué el Poder Judicial no puede tener? Cuando firmamos el acuerdo de Chapultepec, establecimos que íbamos a cumplir con todo lo que derivara de esos acuerdos. Hay analistas económicos que ubican el inicio de la crisis de este país, la crisis económica, como una crisis de modelos, como una crisis de modelos de desarrollo económico que dieron todo lo que podían dar de sí. En este caso estarían por concertar un modelo económico, la definición de un nuevo modelo económico. El modelo de economía de mercado que está planteado es lo único que nos permite a nosotros vincularnos, insertarnos eficientemente en la nueva economía internacional que se está construyendo. La pregunta, y por eso lo pongo en pregunta, es quién carga con los costos y quién carga con los beneficios de este sacrificado proceder. Y bueno, hay algunos que sospechan que los costos mayores los va a llevar la mayor parte del pueblo salvadoreño y los beneficios, su mayor parte, lo va a llevar la gente más adinerada. Es difícil hacer, como le menciono, un balance de los acuerdos de paz en materia económica y social, debido a que en el texto de los acuerdos y en el proceso de negociación de los acuerdos no se incorporó ni una tan sola medida encaminada a sentar las bases de un nuevo modelo económico que funcione para toda la sociedad y no solamente para una minoría. En términos económicos, ya la redacción del capítulo 5 de los acuerdos de paz presentaba una contradicción al señalar que la reunificación de la sociedad salvadoreña y un creciente grado de cohesión social son elementos indispensables para acceder al desarrollo económico. Pero en ese momento solo se podía adquirir un compromiso mínimo para facilitar el desarrollo en beneficio de todos los estratos de la población. Es decir, no era esa la prioridad, sino más bien el cese de la guerra y que el FMLN se incorporara al sistema político. Hubo un avance importante en términos de repartir tierras para excombatientes o para habitantes que se encontraban en las zonas de guerra y que llegaron a la repoblación. Hubo un importante acuerdo en el sentido de proseguir con el proceso de reforma agraria, pero nada más en materia económica. ¿Por qué se dio esto? En mi opinión, la principal fue que el FMLN, los negociadores y negociadoras del FMLN en ese entonces no tenían una propuesta concreta de cuál debía ser el modelo de economía y de sociedad alternativa que generara justicia y paz en El Salvador, y por parte del movimiento social organizado no se tuvo la correlación o no se pudo crear la correlación de poder necesaria para que ese tema y medidas concretas fueran incorporadas en la mesa de diálogo y quedaran plasmados en los textos de los acuerdos. No fue tratado por una sencilla razón, porque el abordaje de ese tema requería 20 años más de guerra. Se negocia hasta donde te dan los fusiles y los tiros. La negociación, toda negociación es siempre un acto de fuerza.
Bueno, los acuerdos de paz consideraron una agenda mínima para una reforma económica y social, y esos aspectos deberían de ser abordados en una instancia creada por los acuerdos de paz, que es el Foro para la Concertación Económico y Social. Lamentablemente ese espacio nunca se constituyó como tal, y los aspectos que deberían de haber sentado las bases de un proceso de desarrollo económico y social para el país nunca fueron abordados. El capítulo 7, inciso 4c de los Acuerdos de Paz, establecía la creación de un foro para la concertación económica y social, con la participación de los sectores gubernamental, laboral y empresarial. Efectivamente, el Foro Económico Social fue el primer gran fracaso de los acuerdos de paz, ¿no? Los acuerdos de paz solucionaron, de algún modo, le dieron prioridad a la solución concreta de los problemas políticos de El Salvador, participación política, autoritarismo, etc. Frente a eso, se dejó aparte lo que era una solución supuestamente de largo plazo, que era el dialogar sobre la estructura socioeconómica del país, que había sido también, junto con la problemática política, había sido una de las causas claves de la guerra civil. El FMLN tiene conciencia y se dice que ellos no comparten esa filosofía y ese enfoque de la política económica del gobierno de Arena, mas sin embargo, como dicen, esa papa caliente se deshacen de ella y la pasan al Foro de Concertación Económica y Social. Pero no solo la pasan al Foro de Concertación Económica y Social, donde sabían que los sectores populares no iban a poder negociar e incidir en acuerdos efectivos en materia económica y social, ya que estaban en desventaja 2-1, puesto que las otras dos partes del foro era el sector gubernamental, que era el sector de Arena, y por otra parte, la otra parte era el sector empresarial, que políticamente estaba expresada en el Partido Arena, y mientras tanto el sector laboral hizo un muy triste papel y mostró también frente a los otros sectores su debilidad, también mostró su dispersión, su división, e incluso en algunos casos yo creo que hasta el sector laboral quedó como deslumbrado, y el Foro de Concertación finalmente pues sabemos que fue clausurado sin ningún resultado concreto. ¿Cómo este país, cómo El Salvador, realmente va a sobrevivir en un mundo internacional cada vez más competitivo, más cambiante, donde realmente o ajustamos nuestra economía, nos volvemos más eficientes o productivos y tratamos de asociarnos creativamente con otros países, o realmente el país no es viable? Ya Inglaterra y los Estados Unidos ya vivían todo el momento de la globalización y del neoliberalismo y las políticas neoliberales. Yo creo que en ese sentido, creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el FMLN ahí se caracterizó por un desconocimiento o una incapacidad en la lectura del entorno mundial y regional, ¿verdad? De cuál era la estrategia del capitalismo en ese entonces, ¿verdad? Que apuntaba hacia el neoliberalismo, en primer lugar. En segundo lugar, no tuvo la capacidad de articularse con sectores académicos, con sectores universitarios, con sectores populares, que en ese momento estábamos analizando los efectos del neoliberalismo y de estas políticas que estaban ocurriendo a nivel mundial y nacional. Y en tercer lugar, creo que fue también un poco de entre ingenuidad y comodidad. Ya era la parte final, siempre el tema económico y social se había dejado en lo que ellos le llamaban el congelador, ¿verdad?, de las negociaciones, porque era el tema más espinoso. Obviamente, si es el tema en donde se discuten los fundamentos del poder en El Salvador, ese poder económico, político, ese poder mediático, o sea que durante toda la historia salvadoreña ha mantenido los privilegios de una minoría a costa de la pobreza y la desigualdad y la exclusión de la mayoría. Para los analistas, el FMLN y el movimiento social no tenían propuesta económica, pero la oligarquía representada en Arena sí, muy clara
y con el propósito de recuperar su hegemonía y facilitar los mecanismos que hicieran posible el enriquecimiento que había sido interrumpido en los 12 años de guerra. Parece ser que desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos hubo un avance sustantivo con la firma de los acuerdos de paz. De hecho, podríamos decir que se construyó la base de una estructura de un Estado que podría transitar hacia un Estado de derechos, pero en un carril opuesto, en un sentido opuesto a este tipo de reformas, en que se dio una institucionalidad más democrática. El Salvador entró en un proceso de reformas económicas, jurídicas e institucionales, promovidas por el Banco Mundial, promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Fondo Monetario Internacional, a partir de las cuales se sienta la base de un modelo neoliberal en El Salvador. Sabemos de que hay un programa económico y que son muchas de las cosas que están en él son impuestas por los organismos internacionales, pero que no debemos de tomarlos como dogma. Nosotros somos un país anormal, nosotros no somos Costa Rica. Y ahí es un elemento notorio el debilitamiento de las funciones del Estado. En los procesos de privatización que se sucedieron casi de manera simultánea a la firma de los acuerdos de paz, que llevaron a la venta de las principales empresas públicas, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones, la empresa distribuidora de energía eléctrica, las refinerías de petróleo, algunos de los servicios públicos que fueron pasadas a manos de la iniciativa privada, llevaron a que el Estado fuera erosionando su capacidad de regular o de mantener el funcionamiento del sistema económico. Pues hubo una especie de intento al final del gobierno de Calderón Sol de renovarlo con la idea del plan de nación, renovar este diálogo. Y realmente fue un diálogo bastante amplio el que se tuvo, pero ya fue al final de un gobierno y el gobierno de Flores relegó totalmente los resultados del plan de nación y del diálogo que hubo. El 23 de diciembre de 2011, el exministro de Hacienda en la gestión de Francisco Flores, Juan José Dabú, gestor de la privatización de Antel y de la dolarización, mencionaba que con las reformas estructurales que realizaron, intentaban hacernos parecer a países exitosos que también habían salido de guerras, como Japón, Corea o la misma Alemania. El propósito de este conjunto de reformas era generar las condiciones ideales para que las transnacionales principalmente y después las grandes empresas de los países pudieran rentabilizar fácilmente sus ganancias. Los 4 gobiernos de Arena que se sucedieron desde la firma de los acuerdos de paz aplicaron la ortodoxia literalmente. Y dentro de estas reformas, muchas de ellas tenían una implicación negativa para la micro, para la pequeña empresa, para el agro, pero también para los sectores trabajadores y consumidores de nuestro país. Es importante decir que en este marco aparecen ciertos incentivos como la flexibilización del mercado laboral. Hay un enfoque ofertista de la flexibilización del mercado laboral y eso significa que para los empresarios se les presenta como un incentivo la precarización de las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, el abaratamiento del despido, el establecimiento de contratos temporales y la supresión de los contratos indefinidos, por ejemplo. Eso era parte de esta visión neoliberal que se implementa justamente de manera simultánea con el proceso de la firma de los acuerdos de paz. Otras políticas que profundizaron el deterioro económico de la clase media y los pobres del país fueron la imposición del 10% del IVA y luego su posterior incremento en el Pacto de San Andrés al 13%. La eliminación del impuesto al patrimonio y la eliminación de impuestos a las exportaciones.
Entonces se configura una estructura tributaria que está soportada principalmente en los hombros de la clase trabajadora y de las personas consumidoras. Y es que cuando se firmó era la oportunidad de oro para comenzar a cambiar el modelo económico. Al no hacerlo, se perdió un tiempo valioso para dar paso a un modelo económico distinto. Yo creo que la tarea que se presenta en la actualidad es hacer finalmente los acuerdos nacionales que se necesitan para transitar hacia un modelo de economía que funcione para toda la sociedad. O sea, es el momento de apostarle a la economía solidaria como el fundamento de la economía nacional y es el momento también de crear en los territorios aquellas articulaciones entre sectores y al interior de los sectores económicos para crear encadenamientos productivos que sean los que puedan generar esos empleos, esos ingresos que los sectores populares necesitan. Con la llegada de Mauricio Funes al Poder Ejecutivo en el 2009, se creó el Consejo Económico Social, un ente consultivo no vinculante conformado por representantes del gobierno, la empresa privada y representantes de la sociedad civil, en donde deberían discutirse y abordarse las problemáticas más importantes del país. Yo solamente participé un año en el Consejo Económico Social. La impresión que tengo yo es que hubo demasiada lentitud burocrática en el funcionamiento del Consejo en sus inicios. La problemática era que no había como una dirección clara, no había unas propuestas para discutirlas y poder hacer una propuesta ya fuerte por dónde debían ir las cosas. Era difícil lograr el acuerdo, como te digo, en los pequeños grupos. Y a mí me dio la impresión que se estaba estancando. El CES pudo haber sido un buen proyecto para sustituir al Foro de Concertación Económica y Social. Pudo haber sido, pero lamentablemente no fue. No es un movimiento social, popular, autónomo, que tenga una agenda que defienda los intereses de los sectores populares de El Salvador, sino que simplemente están actuando y los hechos, los resultados nos lo demuestran, están actuando como una forma, un mecanismo de legitimación de medidas impopulares que se están tomando en el seno de ese consejo. Hay temas que son absolutamente importantes para la nación que no se abordan ahí. Por ejemplo, los tratados de libre comercio no se abordan ahí. Hay aspectos vinculados a la reforma fiscal que no se han abordado ahí. Hay aspectos vinculados al tema de la minería que no se abordan ahí. El patrón de acumulación en El Salvador sigue siendo un patrón de acumulación neoliberal. No hay cambio en lo sustantivo. Las políticas económicas y la propuesta que tenemos hoy en día sigue teniendo exactamente el mismo corte. Y eso lo podemos comprobar. El mismo plan quinquenal de desarrollo 2010-2014 reconoce en primer lugar la necesidad de mantener el esquema dolarizado. No hay diferencia respecto de las administraciones Saca y la administración Flores en materia de política monetaria. Pero no solo esto, sino que también reconoce el plan quinquenal de desarrollo que la propuesta fiscal que lleva está en consonancia con el planteamiento del Fondo Monetario Internacional y concretamente del acuerdo precautorio del préstamo de stand-by. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en materia fiscal la lógica que tenemos ahora es la lógica del Fondo Monetario Internacional. Pues justamente todas las reformas que se han instrumentado en este país en materia fiscal desde la administración Cristiani hasta la fecha, quien las ha determinado es el Fondo Monetario Internacional. El Fomilenio, los asocios, etcétera, marcan una línea diferente. Mira, yo creo que no hay una línea muy diferente. De hecho, los acuerdos con el
con el Fondo Monetario Internacional marcan un interés mayor por poder pagar la deuda que ha seguido creciendo en el país, por pagar la deuda, que por invertir en lo social. Si queremos que este país mejore económicamente y mejore los salarios y mejore la capacidad de la gente y su cualificación laboral, hay que fomentar la industria. No puedes ir apostando a modelo terciarizado de servicios. No puedes pensar que la gente siempre va a trabajar de dependiente de banco o de cajero o vendedora de pizza, ¿verdad? O de call center. Eso ya es una mala apuesta. O en el sector turismo. Entonces el gobierno deberá, en lo que queda de este mandato, y hacer un esfuerzo por fomentar la industria. Ahora, de nuevo, el gobierno necesita recursos para eso. Para que el gobierno sea, el Estado sea un agente del desarrollo. Y esto supone un consenso de la población y un apoyo a la gente a una gestión que en el mediano plazo pueda darle buenos resultados, ¿verdad? El primer componente de la estrategia son los tratados de libre comercio, que es el instrumento jurídico, sienta la base legal para llevar a cabo la estrategia. Un segundo componente de esa estrategia es el de los megaproyectos de inversión, y que en nuestro caso de la región centroamericana se ha denominado la iniciativa mesoamericana, inicialmente el Plan Puebla-Panamá. Son un conjunto de megaproyectos que tienen que ver con la conectividad de carreteras, con el trazo de fibra óptica en la región centroamericana, que tiene que ver con la construcción de presas, represas y líneas de transmisión eléctrica para crear un mercado centroamericano de energía, que tiene que ver con el corredor biológico mesoamericano, con la construcción de puertos, aeropuertos, entre otros, y se financia con presupuesto de los países. Es crear las condiciones de infraestructura para que el capital corporativo opere con facilidad en el país. En el caso de El Salvador, este componente se ha fortalecido con el Asocio para el Crecimiento, anunciado por el presidente Obama y recibido con beneplácito por el gobierno del país. Y el tercero de los componentes de esa estrategia tiene que ver con una importante falencia en el proceso desde la firma de los acuerdos de paz. Es el componente de la militarización. Tengo la sospecha de que se pueden aprovechar esta coyuntura de euforia por los nuevos acuerdos para hacer reformas en materia económica y en materia social y laboral encaminadas a reforzar el modelo económico neoliberal. Me temo también de que puede ser en el marco de este asocio público-privado que está promoviendo el gobierno con el gobierno nacional, con el gobierno de los Estados Unidos, se aproveche para lograr acuerdos para privatizar la totalidad de servicios y de bienes públicos o de bienes comunes de nuestra economía, de lo poco que va quedando, el agua, la salud, la educación, y que se tomen también acuerdos encaminados realmente a debilitar el rol del Estado, ¿verdad? Y a dejar que sea el mercado y las empresas transnacionales y las nacionales aliadas a estas empresas transnacionales para que tomen finalmente el control total de la economía y el control total de la sociedad.